¿Es la carrera militar la mejor inversión de tiempo en el Perú de 2025? ¿O es una trampa de oro? Muchos jóvenes entran a las escuelas de oficiales y suboficiales con el sueño de servir a la patria, pero seamos honestos. Todos queremos saber qué nos espera al final del camino. ¿Cómo será tu vida a los 50 o 55 años cuando cuelgues el uniforme? Hoy vamos a abrir la caja negra de las pensiones militares. Se dicen muchas cosas, que los generales son millonarios, que los suboficiales no tienen ni para la canasta básica. Pero en este canal nos gustan los datos, no los rumores. En este video vamos a desglosar grado por grado, desde el general de división hasta el suboficial de tercera, cuánto dinero real les cae cada mes tras los históricos decretos de este año. Quédate hasta el final, porque vamos a comparar estas pensiones con los sueldos de gerentes de empresas privadas. ¿Realmente compensa el riesgo de vida? Vamos a descubrirlo. Antes de ir a los números tienes que entender algo fundamental que diferencia a esta profesión de cualquier otra en el Perú. Si tú eres contador o ingeniero, ahorras en tu AFP y rezas para que el mercado no caiga. Pero el militar tiene un sistema único, la Caja de Pensiones Militar Policial. ¿Qué significa esto para tu bolsillo? Significa que el militar en retiro recibe lo que se llama una remuneración consolidada. A diferencia de un civil que se jubila con el 20% o 30% de su último sueldo, el militar que cumple sus años de servicio se retira con un monto muy cercano a lo que ganaba cuando estaba en actividad. Pero ojo, no es dinero gratis. Durante 30 años, a estos profesionales se les descuenta un porcentaje mayor que a un trabajador común. Este 2025, tras la publicación del Decreto Supremo número 278-2025-EF, el panorama cambió. El gobierno aplicó 3 tramos de aumento porque los sueldos se habían quedado congelados frente a la inflación. Muchos vieron en las noticias un aumento de 1.000 soles y pensaron, ¡wow, qué sueldazo! Pero aquí vamos a ver si esos 1.000 soles son el total o solo la punta del iceberg. Vamos a entrar de lleno a la escala de los oficiales. Entremos al terreno de los altos mandos. Aquí es donde los números suelen causar más impacto. Tras el último reajuste de diciembre de 2025, un general de división, un vicealmirante o un teniente general en retiro percibe una pensión consolidada que alcanza los 11.659.28 soles. Pero analicemos esto con cabeza fría. Si comparamos este monto con el sector privado, un general retirado está ganando lo mismo que un gerente de planta o un director regional en una empresa mediana en Lima. La pregunta ¿es justo? Para llegar a este monto, ese oficial pasó por 35 a 40 años de servicio, comandó a miles de hombres y fue responsable de activos del Estado valorizados en millones de dólares. Lo que muchos no te dicen es que de esos 11.000 soles, una parte importante son bonificaciones que se consolidaron este año para evitar que la inflación se comiera su poder adquisitivo. Es un sueldo de élite en el Perú, sin duda, pero es el premio final tras llegar a la punta de una pirámide donde solo llega el 1% de los que ingresan a la escuela. El coronel y el comandante, el motor de las fuerzas. Bajemos un poco en la escala, a los grados que realmente mueven las instituciones día a día. Los oficiales superiores. Un coronel en retiro hoy está cobrando aproximadamente 8.432.22 soles. Fíjate en este dato, un coronel retirado gana hoy más que el 90% de los profesionales universitarios en el Perú con 20 años de experiencia. Si eres un ingeniero o un abogado senior en una oficina promedio, probablemente estés mirando esa cifra con asombro. Luego tenemos al comandante, cuya pensión ronda los 5.821.50 soles. Aquí empezamos a ver una caída importante. Aunque sigue siendo un sueldo muy superior al promedio nacional, la brecha entre un coronel y un comandante es de casi 2.600 soles. ¿Por qué esta diferencia? Porque el sistema militar peruano premia agresivamente los últimos 2 ascensos antes del retiro. Muchos militares se retiran como comandantes a los 45 o 48 años de edad. Esto significa que reciben casi 6.000 soles mensuales de por vida, mientras aún son jóvenes para iniciar una segunda carrera en la vida civil. Este es el verdadero negocio de la profesión militar. Una pensión sólida a una edad donde todavía puedes trabajar en otra cosa. ¿Y qué hay de los que no llegaron a ser jefes? Un capitán retirado se va con unos 3.800 soles y un teniente con cerca de 3.100 soles. Para un joven de 30 o 35 años, recibir 3.000 soles mensuales fijos parece un buen respaldo, pero aquí hay una trampa. Si te retiras joven, tu pensión se queda congelada mientras el costo de vida sube. Por eso, en la profesión militar, retirarse temprano es un riesgo financiero que pocos se atreven a correr, a menos que ya tengan un pie puesto en una empresa privada. Pero dejemos los despachos de los generales y vayamos a donde realmente está el grueso de la profesión militar, el personal de suboficiales y técnicos. Ellos representan más del 80% de las fuerzas, y aquí la realidad económica es distinta. Tras los decretos de este 2025, un técnico de primera o un suboficial superior en retiro, alguien que le entregó más de 30 años a la institución,
percibe una pensión consolidada que oscila entre los 3.700 y los 3.700 soles, 4.200 soles. Si lo comparas con otras profesiones técnicas en el Perú, como un técnico en mantenimiento o un supervisor de seguridad privada, el militar retirado tiene una ventaja. Su sueldo es fijo, pensionable y heredable para su viuda. Sin embargo, cuando bajamos a los grados de suboficial de segunda o tercera, la pensión cae a un rango de 2.400 a 2.800 soles. Para muchos de estos valientes, que pasaron años en zonas de emergencia como el BRAM, esta cifra se queda corta. Por eso, si caminas por las calles de Lima, verás que la gran mayoría de jefes de seguridad en bancos, centros comerciales o guardaespaldas de empresarios son suboficiales retirados. Su pensión no es el fin de su vida laboral, es simplemente el piso que les permite buscar un segundo empleo para poder vivir con dignidad. Ahora, para que tu análisis de esta profesión esté completo, no podemos mirar solo el efectivo. Ser militar retirado en el Perú incluye un paquete de beneficios que, si tuvieras que pagarlos como civil, te costarían miles de soles. Primero, el seguro de salud. A pesar de las colas y las carencias que todos conocemos, el militar tiene cobertura de por vida en hospitales especializados. Segundo, el acceso a las villas militares y centros de esparcimiento. En un país donde un club privado puede costar miles de dólares de ingreso, el militar retirado tiene clubes de playa y campo casi gratuitos. Y el beneficio más importante, el Fondo de Vivienda Militar, FOVIME. Muchos logran jubilarse con una casa o departamento propio pagado a tasas de interés sociales, algo que para un joven profesional hoy en día es casi un sueño imposible con las tasas de los bancos privados. Estos sueldos invisibles hacen que la profesión militar sea mucho más estable de lo que parece a simple vista. Entonces, ¿cuánto gana realmente un militar retirado en el Perú? Como hemos visto hoy, la respuesta no es un solo número. Va desde los 2.500 soles de un suboficial joven hasta los más de 11.000 soles de la alta oficialidad. Si buscas una profesión con un retiro millonario, quizás la milicia no sea el camino, a menos que llegues a lo más alto. Pero si buscas estabilidad, una casa propia garantizada y una jubilación que duplica o triplica a la de un trabajador promedio de la ONP, entonces el uniforme es una opción sólida en este 2025. Pero ahora quiero escucharte a ti, que estás planeando tu futuro o que ya conoces a alguien en el servicio. ¿Crees que estas pensiones compensan el riesgo de no volver a casa o los años lejos de la familia? ¿Es justo que un general gane casi 5 veces más que el suboficial que estuvo en el frente? Si te ha servido esta radiografía de sueldos para decidir tu futuro profesional, dale like al video y suscríbete. Cuéntame en los comentarios, ¿qué otra profesión quieres que analicemos?